8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Y déjenme que les haga una recomendación, porque a lo mejor alguno de ustedes la necesita, que ya se acerca el veranillo. ¿Tienen ya dónde conservar sus prendas de piel este verano? Porque en Friopiel se dedican desde 1954, ha llovido un poquillo, a su conservación en cámaras frigoríficas, garantizando su perfecto estado temporada tras temporada. Desde solo 50 euros por toda la temporada de verano, con seguro a todo riesgo y servicio a domicilio incluido. Porque el frío es el único sistema que realmente protege tus prendas de piel. Friopiel. Llame al 91 326 5025, 91 326 5025 y despreocúpese. Don Javier Venegas, quien no se va a poder despreocupar es Pedro Sánchez. Los mentideros de Madrid bullen con rumores de que hoy presenta la dimisión. Pues estaría fenomenal. Yo, de todas formas, quiero que dimita. Quiero porque es imprescindible que dimita. Si no, esto no tiene ya ni medio pase, ¿no? No lo tenía desde hace ya prácticamente desde que llegó, ¿eh? Pero ahora ya ha llegado a un nivel que es verdaderamente brutal, es descomunal, y lo que está por salir es descomunal. Es decir, es que Zapatero calienta que sales también. También Zapatero calienta que sales, María Chivite calienta que sales, Francina Armengol calienta que sales, Ángel Víctor Torres calienta que sales, Pilar Alegría calienta que sales. Es que no queda nadie, y sobre todo, pero bueno, el hecho de que ya el alcance a Zapatero es muy interesante, ¿eh? Es interesantísimo que llegue a este personaje infame, porque es prácticamente, digamos, con Zapatero nunca hemos estado demasiado allá en España con la democracia, pero es evidente que con Zapatero esto se rompió. Zapatero rompió el país, ¿eh? Con el Estatuto Catalán votaré lo que venga de Cataluña, y él rompió, porque él es el que ha roto un sistema que había que reformar, pero lo ha roto porque él pensó astutamente, y también Sánchez, que no necesitaban a nadie más que a los nacionalistas y a los bilduetarras para controlar el país. Y esa ha sido la apuesta desde ese momento en la que nos hemos metido todos los españoles y han creado dos Españas. Ya no voy a decir la izquierda o la derecha, sino dos Españas. Aparte de una España de sinvergüenzas, ¿no? de mangantes, es una España de personas que consideran a España una unidad territorial y una comunidad política, y que son personas de bien, que creen en la democracia y que de hecho demandan más democracia de la que hemos tenido. Y luego una parte que dice: todo eso os lo podéis meter por donde os quepa, que lo que aquí importa es lo que vamos a hacer nosotros con el país, nos lo vamos a apropiar. Y se lo han apropiado. En esas estamos. Ya, pero lo que pasa es que ahora esos mismos que dicen no nos importa lo que creáis, no nos importa España, etcétera, nos da igual lo que haga Sánchez, el caso es colonizar y usufructuar el poder, esos mismos de repente ven que Sánchez, en lugar de ser ya un aval para continuar disfrutando del poder, es un problema. Y entonces, ahora mismo, si tú te metes en los medios de comunicación progres, pues te encuentras a opinadores fingiéndose escandalizados. Ya. Dios mío, qué corrupción, no sabía esto nada. Es intolerable, no podemos seguir así, hay que hacer algo y tal. Y Sánchez puede aguantarlo todo, salvo que ya desde sus propios medios le exijan que se vaya, que es lo que está pasando, ¿no? Y esto es pero esto tiene un condicionante. Esto es bueno que pase para las personas de bien, pero por otro lado tiene una cosa muy repugnante, y aparte, bueno, es que muchos de los que usted dice eran los que firmaban hace nada manifiestos contra la prensa de los bulos, los pseudomedios, que sí, son señor. Los que realmente han estado, digamos, defendiendo los intereses de los españoles, ¿no? Pero esto tiene una lectura bastante repugnante, y es que en el fondo les da igual. Todo esto les da igual. Lo que les preocupa es que esto se lleve por delante cualquier posibilidad de mantenerse, digamos, en el juego político de ahí en adelante. Es decir, lo que tienen miedo no es a que siquiera gobierne la derecha, que en el fondo eso de la ultraderecha y tal es todo filfa, sino lo que tienen miedo es que no caiga Sánchez, sino que caiga con él
el Partido todo el Socialista. PSOE, todos sus socios, Toda la izquierda, toda esta mugre, y entonces, claro, digan, ¿y qué hacemos nosotros en el futuro? Hay que quitar a este tío antes de que nos mate a todos. Hombre. Don Germán Tertsch, ¿qué tal? Muy buenas. Siéntese usted aquí a mi izquierda, usted siempre a mi izquierda. O sea, buenos días, hay que tirarlas bien. Depende del día, ¿no? Depende del día. Bueno, hoy yo estoy muy moderado. Que don Germán Tertsch, estábamos comentando que Madrid es un hervidero de rumores que apuestan porque Sánchez presenta hoy la dimisión o anuncia que se va, y fundamentalmente por un motivo, porque lo único que no le pueden perdonar sus huestes de la izquierda es que ponga en riesgo sus perspectivas electorales, y ya las está perdiendo. Y hay una derivada también que a mí me interesa mucho y me gustaría que usted nos comentara, que es que Sánchez está poniendo en riesgo a otra gente fuera de nuestras fronteras, porque sí, claro, si se encastilla en la Moncloa, van a seguir saliendo cosas, y algunas de esas cosas afectan pues a pequeñas chorraditas, como por ejemplo, bueno, ¿con qué dinero compró la presidencia de la Internacional Socialista, ¿no? Muchas, con dinero venezolano. Buenos días a todos, buenos días, muchas gracias Luis por estar aquí. ¿Qué tal, Javier? muy bien, don Germán. Siempre feliz de verte. Claro. Bueno, pues, quiero decir, esto se prolonga, vienen más cosas, vienen cosas muy fuertes, me parece, y esto puede arrollar a muchísima gente. Y hay algunos que tienen la esperanza de que lo suyo no salga si este hombre se fuera. Yo espero que no sea así, incluso si se va, cosa que yo todavía dudo bastante. Yo creo que Sánchez entró hace tiempo ya en una situación que es absolutamente comparable a la de Maduro, es decir, el poder es la equiparación a la impunidad, y han cometido tantos delitos y han ido cometiendo tantos delitos para ir tapando los delitos anteriores, que han llegado a un punto en que cualquier tipo de pérdida de poder es para mucha gente no es un fin de ciclo político, es Apocalipsis para es el apocalipsis, sí, propiamente dicha. Y en ese sentido creo que hay gente aquí dispuesta a todo, pero cuando decimos todo es todo. Y a mí no me extraña con la catadura del AMPA, que es lo que nos gobierna, lo que nos gobierna desde hace 7 años. Bueno, empezó mucho antes, sí. Acordémonos que todo esto lo siembra Zapatero, y Zapatero sigue siendo ahí también un codirector de todo ello, y las grandes conexiones con el crimen organizado. Parece que Zapatero pasan está calentando en la banda para salir al mundillo judicial, ¿no? Porque parece ser que hay informaciones interesantes, o eso dice Aldama, que le vincularían con determinado tipo de operaciones no demasiado legales. Yo creo que Zapatero, si realmente empiezan a salir todas las cosas, lo lógico es que Zapatero acabe con un mono naranja en alguna prisión norteamericana. ¿Norteamericana? Norteamericana. Pues eso sería... Esa es una posibilidad que desde luego mis interlocutores americanos en general, no solo norteamericanos, sino americanos en general, los que más lo han sufrido también, que es toda Iberoamérica, porque si vamos desde Argentina a México, tenemos muchos países que son víctimas de Zapatero y de sus operaciones y de sus argucias y tal. Yo creo que ese es el futuro que le desean. Es que yo confío, o sea, tiene dos frentes, el nacional y el internacional, sí. Es decir, el Partido Socialista ahora mismo. De hecho, comentaban, y ahí don Germán igual ha oído hablar de esa ley no escrita, de que a los expresidentes no se les mete en la cárcel. Entonces les está ofreciendo una salida a Zapatero, para decir, porque en el momento que deje de ser presidente ya estás fuera de la primera línea de fuego. Entonces el propio... Quedas fuera de foco. Sí, entonces el propio sistema le ofrece. ¿Por qué? De hecho ha sido así, es decir, incluso en Europa es bastante común, no digo en los nórdicos, en el centro de Europa, ni en los bálticos, digo... Hay una especie de entente cordial. ¿Por qué? Porque el momento en que entre un expresidente en la cárcel, ya se acabó el juego. Es decir, se acaba el juego, porque aquí nadie quiere que un expresidente esté en la cárcel. Bueno. No lo quieren, porque el que quiere llegar, tiene que esa ley permanezca, porque es un cierto seguro.
Javier. Pero el problema, perdón, Germán, pero el problema está en que este hombre ha hecho muchas gordas fuera. Y no nos olvidemos de Israel. No nos olvidemos de los israelíes, que ya salió aquel recado que le dieron. Es decir, por ahora no hemos desvelado nada Pues a qué esperan, hombre, que lo desvelen. No, hay un rumor que dicen que algo están filtrando. En general los tiempos están cambiando, y cosas que no pasan. Sí. Están pasando cosas que no pasaban. No, yo digo el lo que presidente estaría. ha hecho cosas que no ha hecho ningún presidente, y probablemente le pasen cosas que no le han pasado a ningún presidente. Es muy Sí, estamos en un terreno. Es muy posible que sea así. En todo caso, yo creo que estamos en un profundo cambio en general en toda Europa, en todo Occidente, y que esas reglas, digamos, de una El consenso. de más o menos, no, de esa cortesía corrupta y no nos pisemos la manguera, eso vale para el bipartidismo y ha valido pues con la hegemonía socialdemócrata desde hace 60 años. Pero eso ha dejado de funcionar y ya no funciona en ningún sitio. Ellos lo saben, ellos nos consideran enemigos a las fuerzas crecientes, a las fuerzas que están creciendo, y las fuerzas menguantes se van bunkerizando, y van utilizando también métodos que jamás han utilizado, ¿no? Es decir, desde anulación de elecciones hasta todo tipo de inhabilitaciones, como las que hace Maduro, se hacen aquí en Europa. En la Unión Europea se aplauden y se proyectan más, y se advierte y se amenaza y se habla de ilegalizar a partidos que no han hecho nada, mientras otros partidos que recurren a la violencia están campando por sus respetos. Están campando por sus respetos. Yo, de todas formas, con respecto respecto a eso de que hay una ley no escrita, de que los expresidentes, bueno, sí, es una ley no escrita, porque a todos los expresidentes les gusta pensar que si han sido corruptos van a respetarles igual que ellos respetaron en los anteriores. Claro, ese es el juego. Pero hay excepciones, Recordemos cómo acabó Bettino Craxi, por ejemplo. No, y también Sarkozy, aunque al final tuvieron clemencia. Sí, son por cosas menores. Pues nada, comparado con esto, nada. Por saber lo que está pasando aquí, lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que va a salir, y todo lo que intuimos. No, pero yo lo que intuimos del desmantelamiento de las unidades policiales de lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, que es exactamente lo que hicieron los gobiernos del narcosocialismo en Iberoamérica en cuanto llegan, ¿no? Es decir, desmantelar a todos las fuerzas más eficaces en el narcotráfico, porque realmente de lo que estamos hablando es de un cambio de amigos. Vamos a ver lo que pasa, porque pueden pasar muchísimas cosas, y la gravedad de algunas de las operaciones que han estado en marcha, y no digo no solo desde ahora, desde 2004, y que no fueron interrumpidas por quien pudo interrumpirlas, creo que son gravísimas. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, los próximos días 26 y 27 de junio se celebra aquí en Madrid la cuarta cumbre de la Iberosfera. Yo había traído a don Germán Tertsch pues para hablar de eso. Lo que pasa es que la actualidad política está tan absolutamente pasada de vueltas, pues que vamos a tener que comentarlo, don Germán, pues un poco mezclando temas, porque además tiene mucho que ver. Yo he puesto una alarma, Sánchez dimisión, pues acaso, para que se quite el mueble. El 26 y el 27 aquí en Madrid organiza Patriots la cumbre de la Iberosfera, que yo solía organizar antes en el grupo ECR, como presidente del Grupo de Acción Política Iberoamericana, y que lo soy ahora en el Grupo Patriots. Somos más grandes, somos más fuertes, y hay más posibilidades también, y desde luego toda la trayectoria, y eso unido al Foro Madrid, ha llevado a que tengamos una presencia en Iberoamérica. Ahora se ha visto con el Foro Madrid en Paraguay absolutamente colosal. Ha estado Santiago tuvo que interrumpir su viaje por todo lo que está pasando aquí, pero estuvo allí con Santiago Peña, con el presidente, y con toda la dirección realmente de Paraguay, que es un país ejemplar, y tenemos a muchos representantes de países en los cuales ha pasado lo que nos está pasando a nosotros,
que nadie piense que somos tan originales. Somos originales en el sentido en que en Europa nunca se había aplicado una toma de poder y de las instituciones, una penetración del crimen en las instituciones como se ha producido. Italia fue como se ha producido aquí. En Italia se intentó, si se quiere, pero convivían con la democracia cristiana y con el pechí de otra forma, ¿no? De una forma más civilizada y siempre utilizando límites, siempre con límites ellos, y marcándose los límites. Aquí no, aquí hay una voluntad totalitaria. Aquí manca finezza. No, aquí manca tutta finezza. Que solo hay que ver, Casino de la Madonna. Solo hay que ver al entorno del presidente y al presidente mismo, que es que realmente los ademanes de rufián le caracterizan y son precisamente una marca de toda esa casa. Son los bajos fondos, porque no es solo el crimen organizado, son los bajos fondos, ese lampa, ese sórdido, ¿no? Sí, el de la conversación donde se reparten las pilinguis, Ábalos y Koldo para el fin de semana. Se reparten a las mujeres, pero que serán las conversaciones también que tenían cuando veían los vídeos de la sauna, ¿no? Cuando los revisaban vídeos para ver que a quién había que chantajear y a quién no había que chantajear. En fin, que estamos hablando de probablemente la peor gente de España se ha hecho con el poder en España. Aliados a criminales ya convictos, como han sido los separatistas, los terroristas, como han sido malversadores crónicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos hemos juntado una combinación que refleja muy bien lo que son pues un régimen bananero, criminal de las que nos imaginábamos antes totalmente imposible en Europa y por supuesto imposible en la Unión Europea. No, en la Unión Europea hay muchas cosas posibles y hay cosas muy muy graves que cada vez son más posibles y estamos viendo a una Unión Europea con una voluntad de recortar y de aplastar la libertad de expresión, las libertades en general, que está recortando derechos permanentemente y que en general actúa en contra de los intereses de las naciones y de las poblaciones. Y de los ciudadanos. De los ciudadanos de todas estas 27 naciones que están en una Unión Europea, que un grupo de gente que nadie ha elegido están dictando qué es lo que pueden hacer, cómo pueden vivir, cómo deben pensar, cómo deben andar, cómo deben despertarse y cómo deben sentir. Entonces eso a la larga es un fracaso. Estamos viendo que económicamente la catástrofe de la Unión Europea es tremenda. Países muy fuertes se han convertido en países con unas industrias agónicas. Alemania es el ejemplo más claro. Y eso es lo que se ha querido imponer en todas partes. Aquellos que han ido hemos ido desarmando sistemáticamente. Y algunos que han ido en contra el viento y marea de estas directivas y de muchas cosas. Por ejemplo, bueno, son castigados, o derrocados. No, pero por ejemplo, me refiero a lo económico. Sí. También es importante, está lo de comer, ¿no? Lo de comer, que es muy importante. Yo creo que aquí se ha mantenido todo precisamente porque no ha tocado de lleno, de forma obscena lo de comer, lo está haciendo poco a poco, ¿no? Está empobreciendo gradualmente sin que la gente sea plenamente consciente. Pero Polonia, por ejemplo, es un cohete. Ese sí que es un cohete económico. Es un cohete, pero en Polonia había un gobierno que es el que hizo ese cohete y a ese gobierno se le pusieron sanciones y hubo una masiva... pero lo digo para que el público vea que no hubo solo... una masiva injerencia de Alemania y de Bruselas hasta que se logró que al partido que perdiera las elecciones... Lo más parecido que hay a Pedro Sánchez en Europa es Donald Tusk. Y ahora Donald Tusk es lo más parecido. A Pedro Sánchez es un tipo que se salta la Constitución, que hace... Todo, que pisotea todo. Y después pues las actuaciones contra el ganador de las elecciones en Rumanía, las actuaciones, el acoso sistemático a Orbán para intentar que Orbán caiga como cayó el gobierno de Ley y Justicia en Polonia hace 2 años, es absolutamente obsceno también y son unas medidas de injerencia que no está en ningún tratado, pone que haya que
coincidir con la Unión Europea en una serie de competencias que no son competencias de la Unión Europea, que no se han firmado concesiones de ese tipo, y sin embargo se están imponiendo códigos ideológicos en la Unión Europea. En la Unión Europea ahora tienes que ser, y perdonadme por la expresión, por pelota socialdemócrata, y si no eres por pelota socialdemócrata, y adorador del cambio climático, etcétera, etcétera, entonces si no eres eso, eres castigado, eres relegado, te hacen un cordón sanitario, te cierran caminos del juego limpio dentro de las instituciones europeas, y te bloquean todo, te bloquean, por ejemplo, los cargos. Yo tendría que ser vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, de Europa e Iberoamérica, y sin embargo no lo soy. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, el Partido Socialista, los Verdes y la extrema izquierda se pusieron de acuerdo para que yo no fuera vicepresidente, y en cambio de eso pusieron a uno de la izquierda. Bueno, está cambiando todo muy rápidamente, está el mundo geopolíticamente mutando a una velocidad brutal. Estamos viendo en Irán cómo Israel está dejando absolutamente laminado al régimen de los ayatolás, hasta el punto de que ya la gente se plantea quién caerá antes, Pedro Sánchez o Jamenei, y yo la verdad es que tengo mis dudas. Y en Estados Unidos estamos viendo cómo el Partido Demócrata se suicida a ojos vista, y en California pues está habiendo unos follones importantes contra Donald Trump por el tema de las deportaciones de ilegales, que yo la verdad, si fuera Donald Trump, pagaría a los del Partido Demócrata de California para que sigan, porque es la campaña más desastrosa. No necesita hacerlo, ellos mismos se pagan para suicidarse, lo están haciendo, mira. Es decir, hay varias cosas. La primera que hay que decir, cuando hablaban de deportaciones, que cogen esa bandera de vamos a defender a los débiles y demás, en realidad, fíjate, donde estalla el conflicto es por una operación del ICE, que va a detener en un edificio a una serie de ilegales, pero que no es que sean solo ilegales, sino que son mafiosos, delincuentes, y que tienen órdenes de búsqueda y captura, y que están procesados por, no sé, por una infinidad de delitos. Es que están defendiendo al Tren de Aragua. Pero Germán, es que lo curioso de todo esto es que decir, bueno, van a hacer la operación ahí, es una operación más o menos sorpresiva, oye, y de repente todo el mundo sabe que están ahí. Empieza la movida, empieza por esa operación, ¿no? Es verdad que hay otras simultáneas, pero en general, por ejemplo, van también contra una serie de empresarios que se dedican, a través de los cárteles, a traerse mano de obra ilegal, que explotar. Entonces hay una serie de... inmenso negocio ese que está aquí también, que ya está instaurado aquí. Aquí hay gente haciendo fortunas con los que nos están llegando diariamente, que tenemos a unos policías en Ferraz. Tiene que haber 60 furgonetas de policía por una serie de ciudadanos que están mostrando su indignación porque tienen un gobierno criminal que les está robando y que está machacando y destruyendo el país. Y resulta que las playas están todas absolutamente abiertas, sí, para que lleguen grandes barcos a una serie de millas de la costa y llenen una serie de pateras y monten el espectáculo de entrar con las pateras. Pero yo lo que quería decir y después es alojar a esta gente. ¿Cómo operan? Es que esto es una operación. Es decir, aquí hay en esta operación de sublevación, de insurrección, de violencia que hay en Los Ángeles. No hay solo ciudadanos pacíficos, ni mucho menos. Hay dinero por medio, hay cárteles por medio. Está la mexicana, Sheinbaum, que es de un narcoestado, es decir, es, digamos, la cara visible de un narcoestado, que es México, y está el propio Partido Demócrata pagando a las organizaciones que están montando el lío. Es decir, hasta el punto que hay una organización, que además tiene un nombre que en España nos dará la risa, que se llama Chirla,
que era una que le daban, no sé si le dieron como 5 millones de dólares en subvenciones, y es tan violenta, tan ultra radical, que el propio Partido Demócrata, cuando se ha sabido, ha tenido que quitarle la subvención. Pero no quitaron a Kamala Harris, y fíjate lo que era, y el partido lleva suicidándose mucho tiempo, y ahora mismo ha recurrido ya a la violencia otra vez, como recurrió a la violencia en su día con todo el Black Lives Matter y Floyd George y todo aquello. Que ahí en ese momento le cogieron, es donde le cogieron a Trump ingenuo en aquel momento, claro, porque delegó alcaldes y gobernadores. Pero aquellas operaciones fueron, también esas operaciones tienen financiación venezolana y tienen de todo. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que es de lo que hablamos en la cumbre de la Iberosfera, porque la cumbre de la Iberosfera es una forma de que todos los países europeos, las fuerzas nacionales en los países europeos se impliquen y estén se unan a esa lucha que estamos viendo y que estamos protagonizando con las fuerzas iberoamericanas para denunciar esa simbiosis entre la izquierda y el crimen organizado que se ha formado a través de la financiación del narcotráfico. Sí. El narcotráfico es clave en esto. El señor ahora con Uribe cuando Uribe terminó su mandato, quedaban creo que 40.000 o 35.000 hectáreas de coca, de plantaciones de coca en Colombia detectadas, ahora pues deben de ser 600.000 las que hay. Por supuesto, el tráfico de personas. Petro ha desmantelado todas las unidades, como aquí en Andalucía, las unidades eficaces de lucha contra el narcotráfico, y desde luego se ha puesto en negociaciones con los grandes carteles para hacer lo que ha hecho Sánchez con los separatistas, con los extremistas. Pero don Germán, no olvidemos una cosa importante. Detrás de todo esto siempre hay un gran tapado: China. Bueno, China está en todas partes. En todas partes. También está en todas partes, pero aquí tenemos lo que tenemos, estoy hablando un poco de la estrategia, es los territorios, dar control de territorios a una serie de grupos ilegales, véase el Clan del Golfo, las FARC y el ELN que han revivido, por supuesto, en Colombia, a cambio del control ese y a cambio del apoyo al gobierno central. El pobre Petro está, como es una ruina de personaje, probablemente no logre que la operación le salga bien, porque los colombianos además son un pueblo enormemente digno, que tuvo ahí, bajó la guardia, pero yo creo que se ha dado cuenta de cuáles son los peligros. Y los peligros es que Petro y sus bandas criminales, que no han dejado de ser otra cosa, que son los que contaminan a toda la izquierda iberoamericana para meterlas precisamente a través del Foro de Sao Paulo, la dependencia del Foro de Sao Paulo, la coordinación del Foro de Sao Paulo, que lo hace Cuba. Y Cuba y Venezuela, con el dinero de Venezuela y con la dirección política de Cuba, se intoxica toda esa izquierda, y esa izquierda salta y crea una cabeza de playa, una cabeza puente en Europa, que necesitan para la penetración de Europa. Y eso se ha notado también en la Unión Europea, como los socialistas españoles son los portavoces de Cuba. Han actuado de punta de lanza en ese proceso de bolivarianización del socialismo. Aquí hay una cabeza de playa en Europa, y ahora es la penetración en la Unión Europea. Y allí ves a los socialistas que votan, por cierto, el 90% de las cosas con el Partido Popular. El 90%. No hay matrimonios tan avenidos que estén de acuerdo en el 90% de las decisiones que hay que tomar en un día o en un año. Pero el Partido Popular y el Partido Socialista en el Parlamento Europeo logran realmente estar de acuerdo en prácticamente todo, incluso también en marginar a las fuerzas conservadoras para que las fuerzas de izquierdas estén sobre representadas, y las fuerzas de izquierdas, que son las grandes perdedoras de las elecciones del año pasado, del 9 de junio del año pasado, sean las que están gobernando y están dictando la agenda política, la siguen dictando con von der Leyen como si hubieran ganado. Porque hay otra mayoría en este momento, por primera vez en la historia,
hay otra mayoría posible en el Parlamento Europeo, y es a lo que se niega el Partido Popular. Por eso insiste Santiago Abascal sistemáticamente que aquí la película que se monta aquí el Partido Popular, cuando monta manifestaciones y después coordina absolutamente todo con aquellos que dice querer combatir. Eso es imposible, eso es una contradicción que realmente es irresoluble, y tienes que romper con los socialistas para tener la mínima credibilidad de que realmente eres oposición en España y no parte del cambalache. Yo, de todas formas, vienen vientos de cambio, que por cierto es el título de la conferencia del CEO, en la que tuve el honor de inaugurar. Es bonita la frase, vienen vientos de cambio. Sí, es sugerente, es sugerente. El cambio de era está aquí, y el que no quiera verlo pero se va. Le he interrumpido, don Javier. Dígame. Sí, yo creo que ahí también de fondo estamos hablando de política geopolítica, de política nacional, pero yo creo que hay un viento de cambio que es fundamental y que debería formar parte del ethos de esta reacción. Y es que por puro interés, y si queremos por puro materialismo o egoísmo, no hace falta, a mí me gusta ser un poco más trascendente, pero si no se puede, me vale eso. Y es que como no haya una reconstrucción moral, o sea, no vamos a ningún lado, porque, por ejemplo, ahora mismo en España estamos todos pendientes de si Pedro Sánchez, según un rumor, dimite o no dimite. Es condición imprescindible para empezar a mirar hacia un poco el futuro con un poquito de optimismo, que este señor se vaya o acabe en la cárcel, me da igual, o en los tribunales, pero es condición completamente insuficiente. Es la más imprescindible, pero es insuficiente ahora mismo. Entonces me importa mucho, de hecho, cuando hablaba con los jóvenes en esa conferencia, que además eran tan agradecidos ellos, tan agradecidos y tan preocupados como están. Claro, no, estaban preocupados, ¿no? Interesadísimos. Hartos. Sí, porque además había jóvenes españoles, pero también había jóvenes mexicanos, había jóvenes. Además conscientes de la situación. Del fracaso del socialismo, quiero decir, de la absoluta quiebra, no solo quiebra criminal, sino quiebra en eficacia, en viabilidad. Porque pero siempre es la condena fija hacia la miseria. Claro, pero eso es lo que quería comentar, es que si no se produce, aunque sea por puro egoísmo, esa regeneración o esa recuperación moral, no vamos a ir a ningún lado. Es decir, porque lo que va a cambiar es la corrupción de manos. Así es. Porque el sistema es un sistema correoso, muy correoso, porque está muy infiltrado en todo. Lo estamos viendo en el caso de España. Solo hay que ver en el caso de España como los diálogos entre los dos grandes partidos, que se dicen, no, porque tu kitchen era más que la mía. Claro, no, pero es que eso, y mi kitchen. Por eso yo creo que eso es la cuestión. Y además, como no es una frase grandilocuente, la regeneración moral se puede aplicar perfectamente en ideas muy tangibles y cosas que funcionan. Es decir, vamos a ver, lo que no puede ser es una sociedad que está acostumbrada a la prodigalidad de los políticos. Es decir, una sociedad acostumbrada a la prodigalidad es una sociedad condenada a que la puteen, con perdón, y a que abusen de ella. Porque donde dije digo Diego, pero tú me has dado un poder para hacer el bien y resulta que si te das el poder a alguien para un poder absoluto, puede hacer el bien o el mal absoluto. Puede hacer lo que le dé la gana. Hacer mal siempre. Sí, bueno, pero quiero decir que automáticamente es que no hay excepciones. Sí. No hay filantropía en el poder. Es que esa es la equivocación. Ese es el error. Si el poder no tiene control, el poder hace el mal a la gente siempre. El poder no hace el mal a la gente cuando pero el poder lo digo, puede Germán, ser hecho responsable directamente de los males que ha hecho. Lo digo, cuando Germán. No lo es, perdóname. Cuando no lo es, y eso es lo que intentan ahora con este paso de la reforma de la justicia, que sería el último paso que nos haría una reforma de la justicia asesorada desde México. Nos llevaría a una posición como la de México o como la de Venezuela, que es irreversible para generaciones. Porque ahí sí que ese es el blindaje, del que no te saca más que una guerra. La violencia nada más. No te saca más que una guerra. Por eso estamos en un momento clave que tiene que ser ahora, y por eso es tan grave que los españoles, que es la sociedad, por supuesto en Europa, pero quizá incluso
mirando a Iberoamérica con todo el maltrato que han tenido, la sociedad española traga y tiene una tolerancia para lo intolerable como prácticamente nadie, ¿eh? Lo que nosotros hemos tragado sin protestar, cuando lo que está pasando y se convocan unas protestas y resulta que en las protestas donde debería haber 600.000 personas, resulta que hay 20.000 o 300. Esa es una anomalía, de esta sociedad. Es una desconexión completamente, ¿no? Contra la cual hay que combatir, porque el que se deja es atropellado, y eso es la regla, no es la excepción. No, si yo decía todo esto, don Germán, porque creo que hay un intento de desprestigiar la libertad en general, y es un intento, digamos, que viene de diferentes lados. Es decir, no hay un solo eje de acción, sino que hay un interés bastante extendido por desprestigiar la libertad, lo que significa es desprestigiar la democracia. China. Claro, y que está presente también en la Unión Europea, que está presente en España, que está presente en muchos países. Quiero decir con esto, la democracia podrá ser del agrado más o menos de la gente, pero por ejemplo están vinculando la democracia a toda esta decrepitud, ¿no? Yo creo que el problema es que la democracia la han asaltado y la han atacado por todos los frentes imaginables, y no ha habido ni políticos a la altura, ni una sociedad consciente del peligro que eso suponía. Entonces yo creo que digo esto porque creo que, empezando por ahí, hay que entender que la democracia no es más que una cosa, no es ideología, ¿no? Soy demócrata, oiga, usted no es nada. Si dice que usted que es demócrata es lo mismo decir que nada, ¿no? No, simplemente es un sistema para controlar al poder. El único sistema que plantea un control del poder. Podemos hacerlo mejor o podemos hacerlo peor, pero si alguien piensa que esto se va a resolver quitando a los malos y poniendo a buenos, lo lleva claro. No se puede depender de la supuesta bondad, ¿no? De la presunta decencia de los gobernantes. Es muy indisciplinado, don Germán. Sí, Terchi se me aleja micro. del micrófono cada 3 segundos. No me inquieto. Pero era ahora lo de volviendo al foro de Iberosfera, que como digo, que viene mucha gente, que vamos a estar, lo presentamos el día 25. ¿Dónde estaremos es? 2 días, es en el NH Ventas. ¿Y la gente puede asistir? La gente puede asistir hasta que se llene el aforo, es entrada libre. Y va a venir mucha gente, muchos miembros de los partidos nacionales y patriotas europeos, del Parlamento Europeo, pero viene mucha gente también de Iberoamérica, vienen muchos de los aliados que tenemos y que se han ido forjando en Iberoamérica, y que nos van a hablar otra vez de cómo va siendo la evolución en muchas partes. Lo que está pasando en México es terrorífico, por supuesto, porque es lo que está pasando aquí, es el crimen organizado, pero ya absolutamente con mando en plaza, donde grandes partes del país y con un se le han entregado nivel de violencia salvaje. Sí, lo que pasa es que, bueno, la violencia es cuando se están disputando unos cárteles con los otros el poder. Cuando un cártel domina una parte, ya esa parte la pacifica. No, pero por ejemplo, don Germán, cuando hablaban de la reforma esta judicial que han hecho este gobierno de la Morena, claro. Es decir, decían, no, es que así podrán comprar jueces, no necesitan la violencia. La violencia, cuando se vote a un juez en una comarca que está sometido al cártel, está claro a quién o votas a este o estás muerto. Está claro a quién tienes que votar. La violencia. No, por eso. Es que eso es terrible. Sí. Vivir en una sociedad así. En una sociedad del terror. Bueno, es eso, en diferentes formas, en diferentes sitios. Es lo de Venezuela, es lo de Bolivia, es lo de Honduras, es lo de tantísimos sitios. Y ahí vienen, pues hay elementos disruptivos en este cambio de era, porque ellos están cada día más violentos, como pasa en Estados Unidos, porque están perdiendo, porque es el cambio de era que digo, que es decir, el socialismo después de 150 años o 180 años, en los cuales ha logrado tener pues 120 millones de muertos y crear miseria por doquier en sus diferentes formas, comunismo, socialismo, socialdemocracia, que tienen diferentes formas de actuar, pero tienen el mismo fin, todos ellos, y al final lo que se ha visto es el fracaso enorme del proyecto de la ingeniería social que produce normalmente fracaso, miseria, dolor y crimen. Y daño. Crimen hay una parte de la sociedad que queda irremisiblemente dañada. Y muerte.
Por eso quiero decir, se está cuajando, y en la juventud se ve mucho, aquí y en Iberoamérica, en toda Europa se ve. Yo vengo de unos mítines del grupo de RN, de Rassemblement, en Francia, y la cantidad de gente joven dice que ya está bien con permitir la destrucción de la identidad del país, de tener las fronteras abiertas a cualquier delincuente y a cualquier invasor que se le antoje, a que tenga preferencia ese invasor, tenga preferencia a los nacionales que han estado toda la vida trabajando y cotizando. Todos esos elementos que son comunes a todos los países europeos han creado una saturación. Ha habido una serie de generaciones que no se han atrevido, por diferentes factores históricos, que no se han atrevido a retar y a discutir esta lógica suicida en la cual se ha metido la Unión Europea. Y ahora ya por fin hay una masa crítica para hacer frente a lo que es el suicidio de Europa, la liquidación de las identidades, la creación, el intento de crear un superestado en el que gobiernen unos que no hemos elegido, a los que no podemos pedir cuentas por nada porque están allí, están lejísimos, y que además que gobiernan sin tener ningún tipo de respeto a los intereses propios de las naciones, porque no las conocen y porque no les importan. A la señora von der Leyen no le interesan no le interesan ni le importan los intereses de los la última, don Germán, de los agricultores de ningún sitio. Don Germán, pero esto va contra los nuestros jóvenes. Lo último, ¿qué? Hay la última de la Unión Europea, usted lo sabrá, es ese proyecto de ley o de directiva europea para impedir que se puedan vender o alquilar casas que no cumplan una serie de especificaciones que van a elevar en eficiencia energética. Te están expropiando y quieren que a partir de... ¿Qué es lo que hacía falta para los jóvenes? Como te quieren quitar el coche. Claro, hombre. Quitar el coche, te lo están quitando aquí en Madrid, se lo quitan a los pobres. Les quitan el derecho a venir a su capital en coche y no ha pasado nada. Y aquí todo el mundo contento diciendo que tiene una mayoría absoluta. Un señor Almeida que se presentó el día anterior a las elecciones, igual que Sánchez, a decir que iba a hacer una cosa y hizo exactamente la contraria. Y ahí es premiado. Es premiado el mismo que trajo a Petro, un terrorista, un narcotraficante. Y lo trajo y le da la medalla. ¿Qué necesidad tenía? La llave de oro. O la llave de oro, la medalla. La ciudad, de oro. creo. Sí, la medalla se la dio Sánchez. La llave se la dio el otro. Pues bueno, pues eso. Pues lo mismo, no hay ninguna necesidad. Y en la Unión Europea todos los días se están haciendo reglas para quitarte libertades, para quitarte derechos y para hacerte la vida más difícil. Yo, de todas formas, don Germán, yo creo que quieren que la gente esté cansada. Lo siento, tengo que interrumpirles. Nada. Tenemos que ir a pausa publicitaria, pero ahora seguimos. Bueno, don Germán, volviendo a la cuarta cumbre de la Iberosfera, 26 y 27 de junio de 2025, en el Hotel NH Ventas. Entrada libre hasta agotar aforo, y donde van a estar pues don Germán, don Jorge Buxade, Isabel Pérez Moñino, Zoe Valdés, Karina Mariani, Ricardo Ruiz de la Serna, Jorge Martín Frías, Norma Yarrow, Carlo Fidancha, Miguel Ángel Quintana Paz. Bueno, aquí hay un plantel de gente interminable donde estarán tratando pues todos los principales problemas de carácter ideológico que encaramos, y el acto lo cerrará el día 27 pues don Santiago Abascal. Don Germán, ¿cómo van los intentos de unificación de los eurogrupos a la derecha del Partido Popular? Pues va bien. Yo creo que se hizo un gran esfuerzo. Se hizo ese esfuerzo que además que el pionero de ese esfuerzo es en gran parte Santiago Abascal. Somos nosotros los que asumimos ese papel de irnos al partido grande que se está formando a la derecha del Partido Popular para incentivar que las cosas se muevan. Las cosas se están moviendo y
Yo creo que no voy a hacer vaticinios a corto plazo, pero vamos, yo creo que terminaremos la legislatura. Estamos en muy estrecha colaboración con el ECR y con ESN. ESN son los soberanistas, donde está la AfD, y que hizo una campaña y ha hecho unas reformas internas y tal magníficas, y que está teniendo enorme éxito porque es el único partido que dice la verdad en Alemania, y eso siempre de alguna forma se ve. En Alemania se ha hecho lo mismo. En Alemania ganó la derecha masivamente las elecciones con la CDU y el AfD, y resulta que gobierna otra vez con el mismo programa de antes la izquierda, porque la CDU se ha ido a gobernar, porque como no pueden gobernar con la derecha, con los malos de la derecha, se ha ido a gobernar con los fracasados y los malísimos de la izquierda, y con el mismo programa y con las mismas intenciones que tenían antes. Y además exactamente Friedrich Merz había anunciado, hizo una campaña con todas las promesas, digamos, conservadoras, de firmeza, de cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Giro radical en la política ambiental. Vuelta de la racionalidad, el sentido común se volverá a imponer, etcétera, etcétera. En cuanto llegue a la noche electoral, ya dijeron: de todo eso nada, nos vamos con los socialistas a hacer lo mismo que han hecho los socialistas en el peor gobierno. Y los verdes que cayeron a poco. Los socialistas y los verdes en el peor gobierno que ha tenido Alemania, que ha llevado a Alemania a la situación actual, donde no hay seguridad, donde no hay prosperidad, donde cierran las empresas una tras otra, y donde tienen un desastre montado precisamente por ideología y precisamente por esa soberbia alemana que tantas veces los ha metido en líos. Esa soberbia alemana la quisieron imponer en Europa otra vez, a toda Europa otra vez, los alemanes, y otra vez los alemanes son los causantes, los principales causantes, no los únicos, pero los principales causantes de la catástrofe europea, que es la Unión Europea actual. Los dos países que normalmente han estado destrozando Europa, que son Francia y Alemania. Bueno, Francia ha ayudado mucho, Francia ha ayudado, por supuesto, mucho a Alemania en esto. La Francia siempre es sobrevalorada, para mi juicio, siempre muy sobrevalorada, bastante incompetente, y a nivel político, comparado con nosotros, claro, nosotros tenemos un nivel tan ínfimo que todos nos parecen dioses, ¿no? Pero no, desde el punto de vista objetivo. Dioses no hay ninguno, hay que ver la mediocridad en la política europea, se ve en todas partes, se ve, empezó con Merkel en Alemania, y ha sido de resultados absolutamente catastróficos. En su memoria que tuvo que enseñar a Merkel incluso a utilizar los cubiertos para llevarla a presentarla en la sociedad. Perdonen que les interrumpa, pero es que esto es un sinvivir. ¿Qué ha pasado? Ahora, en el Español, Anchón Alonso, el constructor amigo de Cerdán, comparte sociedad con el jefe de la red del macrofraude de los prostíbulos. Hace referencia a la operación Pompeya, donde pues hubo fianzas de 2.000 millones de euros para más de una veintena de implicados, que estaban implicados en gestionar una red de clubes de alterne, donde se defraudó a la hacienda pública más de 129 millones de euros, y que, por cierto, se juzgaba, yo creo que hace algunas semanas, todo el caso. Bueno, pues el jefe de la macrored de defraudación de los prostíbulos compartía sociedad con el constructor, que pagaba coldo y que era amigo de Santos Cerdán. La prostitución está en el núcleo. Se cierra el círculo, en el núcleo del pensamiento del PSOE. Sí, señor. Bueno, habrá que hacer un mapa interactivo para entender esto, para que se pueda entender hasta qué momento. Está extendido, es general. Sí, claro. Son todos, como diría, porque es uno de los nuestros. Están todos ahí. Y lo sabían todos. Ese gobierno lo sabían todos, lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que se ha creado, ahí se crean una especie de, eso es una especie de equipo de genízaros que se monta. Y entre tanto, don Germán, España es un país, ya hemos llegado a un punto que es un país. Estamos marginados en el sentido de que somos, a nivel de ciudadanos. Somos un paria. No, a nivel de ciudadanos, don Germán. Es decir, este es un país en el que casi el 70% de los españoles no supera los 24.000 euros brutos de ingresos anuales. Este es el país que nos...
nos hemos dado, ¿no? Es decir, un país empobrecido, a fuego lento, ¿no? Un país desanimado, un país que se nota el daño en la gente está, la gente no tiene gente que no es mayor, parece mayor ya de lo que es, porque la gente tiene un cansancio encima inmenso. La verdad es que tenemos que romper tantas cadenas, tenemos que romper tantos reglamentos, tenemos que acabar con una jungla de regulaciones que no son más que obstáculos para que la gente viva, para facilitar la vida a la gente y no hacérsela más difícil. Cuantas más leyes tiene un país, más corrupto es. Bueno, Pues hablamos esto, un poco de perspectivas, don Germán. Sí. Salía ayer una encuesta de lectomanía y otra de GAT3. La de GAT3 era referida a Andalucía. Solo hay un partido que suba en escaños, que es Vox, en Andalucía. Y la de lectomanía era una encuesta a nivel general que muestra que en 2 días el PSOE ha perdido 2 puntos en intención de voto, es decir, 500.000 votantes en solo 2 días desde que estalló el caso Cerdán. Bueno, por algo se empieza. Yo no me fío de las encuestas. Yo no me fío tampoco de esos efectos tan rápidos. Yo creo que sí hay una tendencia, y la tendencia es que Vox sube porque Vox es la única alternativa al Carajal que hay, la única alternativa real a que haya un cambio. Ese cambio no se va a producir. Yo creo que cada vez, creo que con Feijóo es la perfecta imagen para transmitirlo, nadie puede esperar que un partido popular gobernando vaya a cambiar fundamentalmente las cosas, porque fundamentalmente está de acuerdo con el Partido Socialista en prácticamente todo, como demuestra en Bruselas y como demuestra también aquí. No le gusta a la gente, pero las cosas, los modos. Estamos ahora criticando mucho a los periodistas palmeros, que mientras que algunos medios sacaban información sobre las corruptelas y la vida alegre de Koldo, de Ábalos, luego Cerdán y tal, lo de Venezuela, se dedicaban esos periodistas palmeros a hacer manifiestos contra los periodistas que sacaban la información sobre la corrupción del PSOE. Pero ojo, que no fueron los únicos. Lo he tuiteado esta mañana. En plena campaña del 23J, el Partido Popular, por boca de González Pons, salió en defensa de Ábalos frente a las insidias sin pruebas de Vox, decía González Pons. Es decir, que a la hora de blanquear... González Pons, que siempre reivindica la alianza del Partido Popular con los socialistas y con los verdes en Bruselas, y siempre no pierde, llega a acuerdos hasta con Fernando Barrena, es decir, con ETA, porque Fernando Barrena es ETA, y con él sí llega a acuerdos para marginarnos a nosotros. Y después dice que por qué nosotros no les aplaudimos. Nosotros somos su enemigo, mientras Fernando Barrena es su aliado dentro del Parlamento Europeo, de González Pons. Esto hay que imaginárselo un poquito, algo para que la gente sepa por dónde van las cosas. Y después, que es que en sí Feijóo no quiere cambiar las cuestiones clave que han llevado a España a esta postración absoluta. Pido clemencia. Mira, ¿Clemencia o Clemenza? Hablando de la mafia. Clemencia me vale también. Vale. Tal como está. No, mira, don Germán, voy a explicar. Es decir, eso que usted comenta es evidente, pero hay otra cosa que es llamativa y que debería abrir los ojos a cualquiera. Después de no convocar un congreso político, porque además los congresos políticos le dan alergia al Partido Popular o a la cúpula del Partido Popular, convocan uno sorpresivamente porque huelen que puede haber adelanto electoral. Congreso político, lo de político es importante porque supone que tienen que hacer propuestas políticas, ¿no? Ponencias políticas. Bueno, los ponentes, salvo uno, es para darles de comer aparte, pero bueno. ¿En qué están enfangados respecto del Congreso? ¿En qué discusión están enfangados en el Partido Popular respecto de ese Congreso político? ¿Cuál es la discusión dominante? Dímelo. El sistema de elección de la cúpula. Es decir, todo el Congreso político ha derivado en una pelea de a ver cómo se reparten los cargos y cómo se seleccionan los cargos. Sí, compromisarios o militantes. Ese es el gran debate del Congreso político de un partido
que en una situación como la presente, que es de una gravedad extraordinaria, y puede ser todavía mucho más grave, porque este presidente, con lo que le quede, va al choque de trenes, va o se va o va al choque de trenes. No lo creo. Hoy el rumor es que dimite, pero hay otra hipótesis, que es que lo que va a hacer es anunciar cambios profundos en la ejecutiva del PSOE. Eso nos emociona. Sí. Vamos a suponer que hace esto segundo, que anuncia cambios profundos y entonces dice, me han sorprendido mi buena fe, pues lo que dijo el otro día en la comparecencia, ¿no? Vamos a tal, y entonces coge y se deshace de algunos de los nombres. Da igual. Da igual, ¿qué hace? Después de haber anunciado eso, si la semana que viene hay otro escandalazo gordo, y lo va a ver, ¿qué hace ya Sánchez? Va a decir, Sí, bueno, pues vuelvo a remodelar la ejecutiva. Bueno, hizo lo mismo con quitó a Ábalos y metió a Cerdán. Sí, y Cerdán casi es peor que Ábalos. Ya, pero ya no. Es decir, que se puede cambiar. Se le ha acabado el número. Tendría que demoler el partido y volver a refundarlo. Se ha roto el dique. La única posibilidad que tiene realmente es buscar fórmulas ahora de aguantar para con los aliados que están absolutamente, porque los aliados tienen una situación ideal. Cuanto más débil sea él, más le pueden sacar y más pueden destruir España en el poco tiempo que le quede. En ese sentido lo van a mantener. Ya le están pidiendo entrevistas estos días para ver cómo le van sacando más dinero y cómo le van sacando más pedazos de soberanía y lo que queda, lo que pueda quedar por ahí. Pero desde luego la única forma que tiene sería la represión también. O sea, es hacer esa reforma con los aliados, esa reforma de la justicia, y a partir de ahí va a ser realmente hacer un proceso de Maduro con todo lo que eso implica. No tiene fuerza para ello. Que no tiene fuerza. En principio no tiene fuerza, pero cuidado. O sea, ¿recuerdan ustedes cuando tengamos la guardia alta ante personajes así? Yo me acuerdo cuando este individuo lo quitaron y se fue de Ferraz y dio aquella entrevista con Jordi Évole, que es siempre uno de los máximos exponentes de estas complicidades con todos los enemigos de España, y decíamos todos decían que estaba acabado este hombre tiene una osadía inmensa, y desde luego lo que va a intentar es no ir a la cárcel. Y si no, no ir a la cárcel necesita el poder, va a mantenerse en el poder haciendo lo que sea. Ya, lo que pasa es que hay otros muchos que ven que Sánchez les va a arrastrar al despeñadero, sí, y que no quieren quedarse sin comer. Vamos a ver. Le leo otra noticia más de corrupción. Es que hoy, según va avanzando el programa, van saliendo cosas. Que si Leire Díaz, no sé qué, que si tal. Bueno, está desmoronando. Le leo otra. Cerdán gestionó con Koldo y con un directivo de Acciona nombramientos clave en transportes 3 días después de que Ábalos tomara posesión. ¿Esta noticia? ¿Sabe quién la da? La cadena SER. Sí. O sea, ya cuando tus propios medios de la izquierda progre te están sacando exclusivas sobre la corrupción, es que estás muerto. O sea, vamos a verlo, porque ¿qué nos depara el lunes? Es que no hay que olvidar que evidentemente todo no es tan simple, pero es claro que en la Moncloa hay mucho poder. Uno de los problemas de España es que a la Moncloa se le dio demasiado poder. El boletín es la pera. El decreto ley mal empleado, es decir, se le ha dado demasiado poder y este señor está en la Moncloa. El boletín es tremendo. Yo he visto a todos estos policías pegando a jóvenes y a viejos y ancianos el otro día, y por qué esos policías que son unos españoles que no tendrían que estar haciendo lo que estaban haciendo, y lo están haciendo porque hay un boletín oficial del Estado que controlan los que lo controlan, y se acciona, y vamos a hablar un poquito también de quienes corrompen, porque ahí tenemos a Huawei en Bruselas, que sabemos de toda una serie de europarlamentarios
que han sido sobornados y pagados por ellos, o por el lobby de Marruecos, o por el lobby de Qatar, o por los lobbies que hay allí. Pero a los lobbies no les pasa nada. Acciona aparece en no sé cuántas de las financiaciones irregulares, de las corrupciones, es decir, el poder corruptor, en las que aparece Acciona. Aparece permanentemente. Habrá que hacer una pequeña reflexión también. Y no solo una pequeña reflexión, ¿cuál es el papel? Sino que habrá que meter en el proceso judicial a los responsables. ¿Cuál es el papel que están jugando? Bueno, esta señorita que ha entrado en el estudio sonriente a traernos la opinión de los oyentes es doña Carmen Carbonell. Así es, don Luis, le traigo los resultados a la encuesta que lanzábamos esta mañana. La pregunta era muy concreta, iba pensada para ayudar a Alberto Núñez Feijóo y era la siguiente: ¿cree que el Partido Popular debe presentar una moción de censura? Sí, no y no lo sé. A ver, estas tres ¿qué opinan son las ustedes? opciones. Pues hombre, yo creo que a tumba abierta sí, claro, hay que presentarla. Hay que, salga Nosotros hemos pedido, Santiago Abascal ha pedido yo creo que sí, ahora ha sí. pedido 2 diputados para presentarla a nosotros, que nos faltan 2 para poderla presentar. 2 diputados, nos vale con Cerdán, si tiene el escaño todavía, y Ábalos para presentarla. Pero 2 diputados que salgan, 2 diputados honestos, con coraje de realmente de plantear en este momento la moción de censura. ¿No los va a ver en el Partido Popular? ¿No lo va a ser Cayetana o no lo va a ser, no sé, todas esas Los voces? de UPN no han dicho nada. Esas voces que tan airadas normalmente en contra de Sánchez no van a salir y decir sí, vamos a la moción. Pues no, ¿Qué dice no se ha la oído gente? nada. ¿Moción o no moción? Pues fíjese, el 85% de los encuestados considera que sí, que debería presentarse ¿El una moción. 85%? 85%, hay un 10% que dice emoción! que no, y hay un 5% que no lo sabe, que todavía tiene dudas. 10% dice que no. 10% dice Entre que no. ellos, Feijóo. Por ejemplo. Habrá votado. Sin ir más lejos. Feijóo que tiene dudas, dice usted. No, que directamente ha dicho que no. No. Yo creo que... No, él dice que tiene dudas. No sé yo. José Ramírez... Ha dicho que no. Voy con comentarios. José Ramírez dice que el PSOE azul siempre saldrá en ayuda del PSOE rojo y como una moción de censura pondría contra las cuerdas a su amo, el rey del fango de la Moncloa, pues no la van a sacar adelante. El PSOE azul jamás hará algo que le perjudique. Cualquier excusa es válida para no presentarla y añade huelga general. Ya. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Óscar González Fernández que dice, o que cree que sí, para retratar a los partidos que apoyan la corrupción. Aunque solo fuera por eso, realmente merece la pena la moción de censura. Antonio GZ dice que la moción de censura ha de ser para descabalgar a Sánchez, no para perpetuarlo. Aquí por encima de la mesa la pregunta es si le perjudicaría una moción de censura o no. Yo sinceramente creo que sí, que perjudicaría a Pedro Sánchez en cuanto a la reputación y sobre todo a los partidos que apoyan esa moción de censura o no. Una cosa, doña Carmen, si me permite. Yo creo que como van a salir muchas cosas y algunas ya van a ser todavía peores de las que hemos visto, yo aguantaría un poco el balón y quizá en el momento en el que de verdad estalle, que va a estallar, No, pero que va a estallar, Sí, pero que sé. Pero que sea como un amplificador de cara no solo internamente sino para externamente. eso hace falta la disposición, no, y la disposición ya de presentarlo. Que las cosas van a salir de todas formas. A mí lo que me quedó la mosca detrás de la oreja el otro día fue la información, creo que era en Voz Populi, que decía que Koldo guarda muchas otras grabaciones Del que Partido implican Popular. a gente del IBEX, gente por Sí. supuesto del PSOE y gente del PP. Por eso, no, el IBEX y lo fundamental, el apoyo del IBEX, que decir, este proceso de degradación tan absolutamente vertiginoso que hemos tenido bajo este gobierno criminal se deben por el apoyo incondicional que ha tenido del IBEX en todo Es momento. que el sistema ha sido así, don Germán. Esto es Sí, un sistema sí. que yo lo he intentado explicar mil veces, que no es mía la cosa. Pero nadie se ha que alejado. se llama nadie- coalición gobernante, Sí, donde hay sí. una serie de agentes. Nadie entre se ha ellos, alejado en de- España sería, en su momento, el emérito, que fue también, digamos, parte del sistema, ¿no? Y es una coalición gobernante que no tiene que ver con los partidos, el bipartidismo, los sindicatos y los señores que se llaman del dinero, usted dice el IBEX. Eso ha estado controlando, y bueno, los separatistas, es decir, y ahí ha estado España secuestrada Es un hasta ahora. establishment también puro. Dejadme que os lea 3 comentarios del chat de YouTube. Ado, que es el auténtico, diría moderador, animador del chat, dice, ¿van a dejar de apoyar a Sánchez y perder todos? ¿Dónde se ha visto esto? Sería algo parecido a lo que se llama dignidad. Y claro, por desgracia, pues no estamos muy acostumbrados a ver eso en el Congreso de los Diputados. Mercedes Velasco Garrido dice, ¿elecciones o moción de censura con Pedro sin imputar? No.
en fin, habrá que dar un primer paso, ¿no? Para conseguir lo segundo. Y termino con un comentario de Javier Carrasco Muñoz que dice que en España no dimite ni el tato, esto es un país de caciques. Bueno, vamos a ver qué nos anuncia Sánchez a las 12, que parece ser que es cuando comparecerá. Tengo que decirle, don Luis, que está María Jesús Montero en Radio Nacional en una entrevista en la que ha dicho que va a continuar el compromiso del Partido Socialista en terminar la legislatura con mucha ilusión. A mí eso me ha dado bastante miedo, de hecho. Bueno, no parece así una disposición a dimitir muy seria. No parece, Bueno, no parece una pista muy favorable. Pues habrá que estar va a salir esta vez vestido de siguiente... arlequín. He dicho la alternativa cuando el gobernante, la alternativa que tiene es la cárcel, normalmente hay que contar con una resistencia implacable, feroz y terrible. Sí, pero bueno, yo voy a confiar en que... De peores hemos salido, don Germán, a lo largo de la historia. Bueno, cada vez tenemos que buscar más, ¿eh? Sí, o sea, que los hay. Bueno. Los ejemplos hay, pero vamos, van siendo pocos. Pero es como decir que se acaba Occidente. No hemos llegado más de 2 milenios para decir, en un par de décadas vamos a irnos al carajo. Pues no. Bueno, todas las civilizaciones desaparecen, don Javier. Se transforman, no desaparecen, se evolucionan. Muchísimas gracias, don Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, la cita, insisto en la cita. 26 y 27 de junio, Hotel NH Ventas, cuarto foro de la Cumbre de la Iberosfera. Cumbre de la Iberosfera. Sí. Entrada libre hasta agotar aforo. Convocada por Patriotas por Europa. Doña Carmen Carbonell, gracias por traernos la opinión de los oyentes y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar hoy que el que nace lechón muere cochino. Buenos días, don Paco. Ciertamente, don Luis del Pino, el que nació lechón muere cochino. Ahora hablan de este PSOE, pero si quieren saber más, que se remonte a Marx, a Engels, a la Revolución Socialista de Rusia en 1917. Gracias. Buenos días, don Luis del Pino. El socialismo se basa en el odio, en la mentira, en la envidia, y no solo ha sido así en Rusia, también en Cuba, Venezuela, Corea, Camboya, China o donde se haya impuesto. Y no hace falta irse tan lejos. Simplemente conozcan el socialismo en España. Desde el año 1931, pánico me dio cuando volvió el socialismo con Felipe González, Alfonso Guerra y el imprescindible apoyo, primero de Alianza Popular y después con el Partido Popular. Sánchez, Francine Armengol, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, no están corrompiendo y arruinando a España porque han venido por generación espontánea, que no. Que los socialistas siempre han sido así. Y esta es la porquería que siempre han sembrado. En este momento, el único partido que de verdad ensalza los valores más nobles es Vox. Un ejemplo lo tenemos muy cerquita en España, en un gran pueblo de Málaga, Mijas. Allí gobierna Vox con el Partido Popular, después del fracaso y de las mentiras de Antonio Maldonado, del PSOE. La alcaldesa del Partido Popular actual tuvo el acierto de pactar con Vox. Vox siempre le tendió la mano y en Mijas tenemos 2 cabezas visibles. La alcaldesa del Partido Popular, doña Ana Carmen Mata, y el primer teniente de alcalde, don Juan Carlos Cuevas Dawson, encargado de la seguridad, entre otras cosas. Don Juan Carlos, que no tiene días ni horas libres, cada jornada se sabe cuándo se levanta a trabajar, pero nunca cuándo descansa. Fue elegido por Vox, candidato de Mijas, por el mismísimo Santiago Abascal. Un botoncito como prueba. Ha sido aprobada una inversión histórica en Mijas para reforzar los servicios de seguridad y urgencias. La Corporación de Mijas dio luz verde en el último pleno a una partida de más de 1 millón de euros para esta materia. Y a su vez, la alcaldesa deja a Sánchez y a Begoña sin su millonario festival de propaganda por las irregularidades de este festival
de autobombo denominado Cala de Mijas. Con Vox y el Partido Popular en Mijas hay más seguridad y menos despilfarro. Esa es la verdad. Mañana más y mejor. Punto final.